Todos bienvenidos a este centro regional. Pues antes de empezar mi plática, quisiera comentarles, parte de lo que voy a tratar es un conocimiento que nosotros le llamamos de tradición oral. Este conocimiento se viene heredando de generación en generación, desde antes de la llegada de los europeos. Le llaman prehispánico, precisamente antes de los hispanos, pero es un tiempo muy antiguo. Les voy a pedir, parte de lo que me decían mis instructores, mis maestros a mí, es de que yo me asombrara de lo que escuchara y viera, hasta que lo dudara y lo pudiera comprobar. Entonces yo les voy a pedir a ustedes lo mismo, que de lo poquito que platique, que no me crean nada, que lo duden hasta que ustedes lo puedan comprobar. Es el conocimiento y las enseñanzas de nuestros abuelos. Y para empezar, no puedo hablar únicamente de la mujer sin dejar de un lado también el hombre. Para la cultura, para nuestras culturas ancestrales, para las culturas, vamos a llamarles prehispánicas, la mujer va a la par del hombre, y la mujer no se puede ver sola sin el hombre, ni el hombre solo sin la mujer. Y para muestra está el nombre que nuestros abuelos le dieron al concepto, a la esencia, a la energía de lo que es una mujer. El náhuatl, que es la cultura en la cual me baso, la cultura de los mexicas, de los aztecas, de los anahuacas, tiene su origen y su fundamento en la naturaleza, en la observación, en la comprobación de hechos y fenómenos naturales. Entonces, para decir mujer, nuestros abuelos en lengua náhuatl, lo voy a escribir porque desafortunadamente desconocemos mucho nuestro idioma, que es el náhuatl. Mujer en náhuatl se dice tsihuatl. Tsihuatl. Etimológicamente, la palabra tsihuatl, sí, quiere decir uno, la unión, el origen, el principio. Como por ejemplo, si decimos centli, centli es maíz, pero hace referencia la primera partícula, que es C, de la unión que tienen todos los granitos de lote con la mazorca. Es una unión. Igual es general. Entonces, si ustedes buscan en diccionarios de náhuatl la palabra tsihuatl, la van a encontrar como mujer. Pero el náhuatl tiene muchas interpretaciones, no nada más la literal. Y para nuestros abuelos, la palabra mujer quiere decir la que genera la unidad, la que genera al individuo, la que genera la unión. Entonces, si yo digo tsihuatl, no nada más estoy diciendo mujer, estoy diciendo aquella que representa una unión, como la mazorca que tiene todos los granitos ahí unidos, la que genera la unidad, porque finalmente gracias a la mujer nos generamos nosotros como especie, como seres humanos. Entonces el concepto de mujer no se queda nada más en el género femenino o masculino. En el náhuatl, la mujer, el nombre tsihuatl, representa toda una gama de traducciones y de interpretaciones. Ahora, ¿cómo se dice hombre en náhuatl? Se dice tlácat. Tlácat. ¿Y qué quiere decir tlácat? Si lo buscamos literalmente, la traducción de tlácat es hombre, pero tiene otra traducción. Tlá viene de tlali, que es tierra, y el ka es estar, el verbo ser o estar. Entonces tlácat lo traduzco como el que está en la tierra, el que trabaja la tierra. ¿Y cuál es la tierra? Pues nuestro planeta, la que sembramos, la que nos da de comer. Entonces, gracias a estas dos energías, esencias, personas, géneros, es como nuestros abuelos conceptuaban la vida. Y el origen del universo tiene una relación estrecha con el origen de nosotros como los seres humanos. Las leyendas antiguas hablan de que cuando se crea el universo fue a través de dos fuerzas. Una se llamaba Ome-Tsihuatl y la otra se llamaba Ome-Tecutli, y fueron las que crearon el universo. Ome-Tsihuatl, estoy diciendo la mujer dos o la mujer dual, y Ome-Tecutli, Ome-Tlácat, es la esencia masculina dual. Gracias a ellos dos, a la unión de ellos dos,
se genera el universo. Porque para que ellos dos se unan, tiene que generar una energía nueva. Cuando se une una mujer y un hombre, se tienen que unir para generar algo, en igual de circunstancias. No es más ni el hombre ni es menos, simplemente es igual a la mujer. Hay una ceremonia muy antigua que todavía en algunos lugares se hace, que le llaman el amarre de tilmas, que es como una especie de boda en las comunidades prehispánicas. Y este amarre de tilmas se lleva precisamente entre una mujer y un hombre. Y se lleva, no como ahorita se hacen los enlaces nupciales, por el amor que se tiene un hombre y una mujer, sino se tenía por un compromiso de vida y un proyecto de vida general. En el México antiguo no existía el término amor como actualmente lo conocemos, sino había compromisos de vida para mejorar nuestro entorno y la especie humana. Entonces, desde el momento que una mujer y un hombre se unían, era para generar una familia, un centri, una mazorca, un núcleo donde muchos granitos se van a unir, que es la base de la sociedad. Pero los dos aportaban de igual forma. En este tipo de ceremonia, lo que se hace es un compromiso de vida. Yo estoy de acuerdo con lo que tú quieres a futuro y tú estás de acuerdo con lo que yo quiero. Y hacemos un compromiso con la sociedad. No nada más lo hacemos como pareja, sino hacemos un compromiso social, donde la mujer juega un papel muy importante en épocas antiguas. La mujer y todas las mujeres de la comunidad, porque tenían el encargo de criar, de educar, de formar a los futuros hombres y las futuras mujeres. Pero la mujer, precisamente como su nombre lo dice, la palabra sigua, es aquella que une, que genera una unidad, que genera una unión. Por eso es que antiguamente la mujer era la que le daba el calor al hogar, la que mantenía unido al hogar, la que generaba precisamente esa familia. Si esto lo pasamos a nuestra época actual, lamentablemente esa carencia de valores que vemos, esa falta de educación que vemos en los jóvenes, toda esta delincuencia que hay en la actualidad, es porque precisamente hace falta que nuestras mujeres y nuestros hombres tomen ese compromiso de formar a las nuevas sociedades y hagan un compromiso mutuo, hombres y mujeres, para generar una mejor sociedad. Actualmente se han olvidado esos valores para los cuales nuestros abuelos ya tenían un objetivo muy fijado, muy preciso: generar mejores seres humanos para el desarrollo de la especie. Actualmente, lamentablemente, se ha perdido esta parte de ser sigua y de generar una unión en el hogar, y se ha perdido la parte de ser hombre y de trabajar la tierra. Y esto en un concepto metafórico, el hecho de trabajo de tierra. Ahorita, cada quien ve por separado. Las mujeres ven lo que les conviene a ellas en su aspecto personal, individual, y el hombre por su parte de igual manera. Ya no se unen por un compromiso, ¿sabes qué? A futuro vamos a hacer esto, sino ahorita ven qué les conviene en el momento, y si no les conviene sus parejas, rompen esa unión social, aunque ya haya pequeños de por medio, y eso rompe las estructuras sociales, y rompe los valores como sociedad, y rompe la educación, y rompe con muchas cosas. Actualmente estamos en una carencia de valores, porque hemos perdido roles muy importantes, tanto hombres como mujeres, y les relegamos la tarea. Las mujeres a veces dicen: es que a ti te toca esto, y yo por mi lado me voy a trabajar y ya no hago nada, o el hombre hace lo mismo, cuando estos dos personajes tienen que estar juntos trabajando por una mejor sociedad. Aunque es el día, el próximo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pero yo creo que debemos de concientizar, hombres y mujeres, los roles que estamos tomando actualmente como sociedad. La historia oficial nos ha hecho ver a la cultura mexicana como que éramos machistas, como que éramos salvajes, porque todo lo que aparece en las comunidades indígenas actualmente, que los hombres le pegan a las mujeres, que le son infieles, que no las dejaban trabajar, son mitos, porque en el México antiguo las mujeres tenían una igualdad igual a la del hombre, y había mujeres que llegaban a cargos públicos
las mujeres ejercían su libertad, pero siempre con el compromiso de formar una familia, de formar niños y formar niñas con valores, porque sabían que si no sembraban en los niños una semilla de valores y de una educación, el futuro de esa sociedad iba a desaparecer. Y lamentablemente creo que es lo que estamos viendo con nuestra sociedad actual. Cada vez hay menos valores, cada vez los niños pequeños le gritan a la gente adulta, ya no hay respeto por las personas de mayor edad, cuando en el México antiguo hay unos preceptos que se enseñaban a los niños desde pequeños, y el primer precepto dice: respeta a tu abuelo y a tu abuela, a tu padre y a tu madre, y a todas las cosas vivas que te rodean, para que puedas vivir en armonía. Fíjense, este primer precepto dice: respeta a tu abuelo y a tu abuela, y luego dice a tu padre y a tu madre. ¿Por qué creen que primero dice respetar a los abuelos? Porque antiguamente todas las personas adultas, todas las personas mayores que pasaban de 52 años, eran abuelos de todos. Entonces nosotros como sociedad teníamos que respetar a todos los abuelitos, a todas las personas mayores. Lamentablemente ahorita ya los niños no respetan a veces ni a sus padres, no respetan a sus tíos, a sus abuelos, les gritan. O si una persona mayor ve que un niño tira la basura y le dice: oye niño, ¿por qué tiraste la basura? Y si atrás está el papá, tremendo regaño se lleva a la persona que le dijo que por qué tiraba basura. Cuando en el México antiguo no. Toda la sociedad estaba encargada de educar a los niños, y si un niño tiraba basura, cualquier persona de la sociedad le podía llamar la atención, porque estaba contaminando el entorno de todos. Y este tipo de valores se han ido perdiendo por los roles que no hemos sabido interpretar del hombre y la mujer, porque nos han hecho creer que todo lo que viene del México antiguo son sacrificios humanos, era canibalismo, eran dioses y eran gente salvaje. Cuando en el México antiguo no había machismo, el machismo lo trajeron los españoles, y ustedes pueden ver las crónicas de la Edad Media. Ellos estaban viviendo la Edad Media, y todos esos mitos que hicieron creer de nuestra sociedad la traían ellos. Aquí en el México antiguo había un respeto para la mujer era plena, y la mujer participaba en la medicina, la mujer participaba en la ingeniería, la mujer participaba en la astronomía, pero sin descuidar su esencia, que es el generar una unión. Y ahorita lo podemos ver muy claramente. Cuando una mujer se sale de un hogar, ese hogar se dispersa, en la mayoría de las ocasiones, no siempre, pero un 90%, cuando una mujer no está en el hogar, ese hogar empieza a desequilibrarse. ¿Por qué? Porque la función o la energía de una mujer es generar esa unión, generar a los individuos. La mujer es ese calor. Por eso la mujer, ustedes ven en algunas ceremonias todavía prehispánicas o en las comunidades, que portan lo que le llaman sahumadores, o poposhkomi, o fuegos que traen el saumerio y ponen copal, porque es un simbolismo de la mujer. Por eso las mujeres en algunas comunidades están con el tlecuil calentando las tortillas y haciendo de comer, porque con la comida la mujer transmite emociones. Cuando la mujer está preparando alimentos, está dándoles lo mejor de ella a su familia, que es el sustento. Y lamentablemente ahorita ya no estamos acostumbrados a cocinar, compramos mejor unas maruchas. También los roles de la sociedad son distintos, porque ahorita las mujeres tienen que salir a trabajar. Pero debemos de hacer cambios, y en estos días, que es el Día de la Mujer, tantos nombres que nos han inventado: el Día Mundial de la Familia, luego viene el Día del Padre, el 10 de mayo el Día de la Madre, en fin. Pero yo creo que en general lo que debemos de hacer en estos días es ver los roles que estamos teniendo como sociedad, no nada más como individuos, sino como sociedades. Es por eso que yo les digo, si vamos a hablar de la mujer, es hablar también del hombre, porque muchos dicen, detrás de un hombre siempre hay una gran mujer. Eso es mentira, vamos a la par. Hombre y mujer vamos a la par, ni delante ni atrás. Porque nuestros abuelos, les digo, tenían la visión de que el universo se había creado con una concentración de energía y luego con una exhalación de la misma. Es como si quisiéramos prender un foco nada más con pura corriente y no le ponemos tierra, le va a hacer falta una corriente. Es lo mismo. Yo no veo una familia si no existen hombre y mujer. Yo no veo una sociedad si existen hombres y mujeres con igualitud de circunstancias. Y ahorita lamentablemente la sociedad misma nos ha hecho pelear entre feminismo y machismo.
y en las empresas, y en las escuelas, y en todos lados, hombres y mujeres, estamos peleando para ver en quién le somos mejores, los hombres o las mujeres, y estamos luchando entre género. Cuando si en el momento que nos demos cuenta de que somos uno mismo, hombre y una mujer complementados, las cosas van a ir cambiando como sociedad.